Queremos dar la bienvenida en esta hora a todos y cada uno de ustedes, así que bienvenidos a aquellos que hoy están dándose cita a esta transmisión. Saludamos a todos nuestros hermanos aquí en la Unión Americana, como se dice en el Commonwealth, en toda la región de todas las estados, ciudades de la nación americana. Bienvenidos, pero también bienvenidos nuestros hermanos en Latinoamérica, nuestros hermanos también en África, nuestros hermanos en Europa, Oceanía, Asia y hasta donde llega la palabra del Señor. Estamos en transmisión a través de iglesiaelim.org y por medio de la radio en línea elimfm.com, y quiero darle la bienvenida también a usted al discipulado pastoral. Así que vamos a levantar nuestras manos, vamos a orar por la enseñanza del día de hoy, pero también por aquellas personas necesitadas de un milagro, aquellas personas que están requiriendo la intercesión de la iglesia. Y usted y yo hemos sido llamados a interceder. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, Señor, presentando cada una de las necesidades de tu pueblo alrededor del mundo. Ahí donde hay una necesidad física, ahí donde hay una necesidad económica, ahí donde hay una necesidad emocional, venga tu Espíritu Santo. Para ti no hay nada imposible. Padre, opera en la iglesia de Cristo, el cuerpo que ha sido escogido para que llevemos las virtudes de este evangelio, la demostración de tu poder a través, Señor, de poner nuestras manos sobre los enfermos y que reciban su sanidad, pero también sobre todo mal, Señor, opresivo, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Echarán fuera demonios y en tu nombre, Padre, haremos prodigios y maravillas, Señor. Las señales son tuyas, las operaciones, los milagros, Padre, y todo lo que se envuelve, lo sobrenatural. Y a ti la gloria, a ti la honra, a ti la alabanza y la adoración en todo el pueblo, Padre, porque todo lo que respira alaba tu santo nombre. Te bendecimos, Padre, a ti te damos toda la gloria, toda la honra y la alabanza. Te pedimos también por tu palabra, que tu palabra corra y sea grandemente glorificado en medio de nosotros, Padre, como también con aquel que escuchará. Tu palabra dice que viene fe por el oír de tu palabra. Y hoy venga, Padre, esa fe por la palabra, Señor, que escucharemos. En el nombre de Jesús lo pedimos, Padre. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén. Gloria a Dios. Vamos a ir, por favor. Gloria a Dios, amén. Vamos a ir, si me ayudas, por favor, ahí tenemos Éxodo 25. Ahí estamos en Éxodo, por favor, capítulo 25. Vamos a ver el tema de hoy, el resplandor de la menorá. Hablamos de la menorá como el candelero, en otra versión le llaman el candelabro. Hablamos de la menorá como esa porta luz. Entonces nosotros somos también menoras, nosotros también somos portadores de luz. No quisiera usar un ejemplo humano, pero es lo único que se me viene a mente en una de esas atracciones que quizás en aquel tiempo se miraban. No sé ahora cómo estará la cinematografía, pero había un hombre construido de hierro y le llamaban el Iron Man, y él tenía un dispositivo dentro de su pecho que emanaba energía, poder, vida, y se colocaba en el centro como que si hubiera sido su corazón. Pues a esa semejanza es la luz que nosotros tenemos y emanamos luz. Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz que vino a disipar toda tiniebla. Nosotros estábamos en las tinieblas, no por opción ni decisión,
sino por la naturaleza del pecado. Porque habíamos desobedecido, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Porque el pecado entró por el hombre, y por el hombre tenía que venir también la decisión de volverse al Señor, al Padre. Por eso es que Cristo vino y el Padre nos trasladó de las tinieblas a la luz de su amado Hijo. Y entonces Él dijo: ustedes son la luz de este mundo. Así que nosotros recibimos esa luz que emana de Cristo. Él es la vida. Nosotros estábamos muertos y por medio de su muerte nos dio a nosotros la vida. Por medio de sus llagas hemos sido sanados. El dolor que Él padeció fue para que nosotros tuviéramos paz. Pero no es simple y sencillamente tranquilidad ni sosiego, sino que es un bienestar que cubre aún hasta nuestra mente. Porque en momentos de necesidad en que nos encontramos en disyuntivas, cuando hay opresión del enemigo, cuando hay oposición, cuando hay situaciones difíciles, es ahí donde nuestro corazón descansa tranquilo en el Señor y nuestra mente reposa en su palabra. Romanos 8:28 dice que todo obra para bien a los que aman a Dios. Así que no hay despropósitos en el Señor. Tenemos que reconocer que estamos en medio de situaciones complicadas, pero que la luz de Jesucristo que está dentro de nosotros ilumina cualquier lugar donde caminamos. Así que vemos ahora en Éxodo capítulo 25 y verso 31, para todos nuestros hermanos que están con nosotros, bienvenidos a esta transmisión. Esta es la enseñanza del resplandor de la menora. Entonces, esta enseñanza nos va a permitir conocer las tres direcciones hacia donde se dirigía el resplandor de la menora. Notamos nosotros que son 6 brazos y podríamos decir la vara central es la que lleva toda la luz a las demás. Pero ¿hacia qué dirección se dirigía el resplandor? Vamos a ver esas 3 direcciones y vamos a ver también cómo la vara central nos ubica, no solamente en la historia de la humanidad, sino que también en la historia de nuestra vida. Aquí podríamos decir hay un AC y un DC, que significa un antes de Cristo y un después de Cristo. Como también viene a simbolizar el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento bajo la vara central, que es la que tenemos allá. Notamos aquí en Éxodo capítulo 25, y vamos a ver por favor el verso número 31. Harás además un candelabro de oro puro. Cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor, tenemos que ir oración por oración, verso por verso, capítulo por capítulo, libro por libro. Tenemos que hacer preguntas, tenemos que esperar respuestas, tenemos que recibir de parte de Dios revelación. No es simplemente leer por leer, sino es sacar el mayor beneficio de cada palabra que nosotros leemos, de lo que está escrito. Hay 2 cosas importantes aquí que quiero que resaltemos. Harás del verbo hacer. Harás un candelero o candelabro, y hay la expresión que podríamos decir es el material. Y el material con el cual se va a hacer es oro, pero no es oro cualquiera. Eso significa que el oro tiene una representación, y el oro representa la divinidad de Cristo. Pero siendo nosotros ahora
adoptados por el Padre, tenemos el privilegio de ser hijos de Dios y tenemos el derecho de decirle a Él, al Dios Todopoderoso, al Eterno, al Altísimo, al León, al Shaddai, le podemos decir Padre, Padre, que es algo ya más familiar, íntimo, de confianza, que podemos acercarnos a Él en cualquier momento. Así que Él mandó a diseñar un candelabro y lo van a hacer de este material, oro, porque el oro también en el hebreo puede ser algo brillante, algo reluciente, algo que resplandece. Eso es el oro, pero no es cualquier oro. Nosotros conocemos como el oro de 18 quilates, de 16 quilates. Conocemos piezas bañadas en oro. Y hay otra que le llaman fantasía fina, que pareciera oro, pero no es. Este sí es verdaderamente oro, pesado. Las medidas no se encontraban, solo el peso en oro. Pero dice también que era oro puro. Y cuando yo veo el significado de puro, aparecen los sinónimos de limpio, sin mancha, incorruptible, sin contaminación. Entonces esta menora o candelabro emanaba luz, pero la luz que emanaba era sin sombras de variación. Eso significa que el resplandor de la menora sacaba toda tiniebla, se iba, que la oscuridad se alejaba, que ahí estaba la luz para que no existiera ninguna tiniebla, para que no hubiera sombra de variación, para que no hubiera ninguna oscuridad. Ese lugar se resplandecía, se iluminaba, no aceptaba ninguna oscuridad ni tiniebla, ni mucho menos sombra de variación. Las promesas de Dios son sí y amén. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Todo lo que Él ha dicho lo confirmará. Si Él ha prometido algo, poderoso es para cumplirlo. Y yo sé que Dios traerá salvación a tu familia. Yo sé que Dios traerá sanidad a los cuerpos enfermos. Yo sé que Dios traerá liberación a los oprimidos. Y nosotros vamos a creer que la iluminación que está en nosotros también va a resplandecer en la vida de nuestros seres queridos. Cuando Moisés recibió la revelación de la palabra que iba a ser enviada para Israel, dice que cuando descendía había algo dorado, algo brillante, algo reluciente. Dice que su rostro resplandecía, relucía, y le dijeron: cúbrete porque no podemos ver, tu rostro se ha llenado de gloria. ¿No se ha dado cuenta usted que cuando camina con alguien aprende aún hasta el modismo de la forma en que habla esa persona? Aprende a decir las cosas de la manera que otra persona habla, o los gestos de otra persona. Así sucesivamente, cuando nosotros nos encontramos con Dios, hablamos palabra de Dios. Recibimos esa luz. ¿Se acuerdan los discípulos de Jesucristo? Dice aquella mujer: ustedes son discípulos. Y Pedro dijo: no, te equivocas, mujer. No me equivoco, dijo la mujer. Hasta su forma de hablar dice que ustedes son galileos. Ustedes vienen de Galilea, ya los noté. A nosotros nos dicen: disculpen, ¿y ustedes de dónde son? Se confunde la gente, ¿de dónde seremos? Es que su forma de hablar es diferente. Sí, porque además de educarnos, la palabra de Dios nos transforma. Ya no hablamos como el mundo habla. Y ahí ya se nos echa de ver. Ahí resplandecemos.
en la forma en que conducimos nuestros negocios con honestidad. Cuando nosotros manejamos con integridad, con respeto. Cuando le pedimos al Señor paciencia, cuando le decimos, Señor, enséñanos a ser mansos y humildes de corazón. Es ahí donde el resplandor se echa de ver. Estos caminan con Dios. Estos son cristianos. Cristianos seguidores de Cristo. No cristianos como una religión, sino verdaderamente discípulos de Cristo. Así que dice el verso número 31 donde leemos: además de que el candelabro era de oro puro, el candelabro, su base y su caña ha de hacerse labrados a martillo, sus copas, sus bulbos y sus flores serán de una pieza con él. Es decir que el botón, la flor y el fruto serán de una sola pieza. Imagínense la fuerza del fuego, porque aquí notamos que era labrado a martillo. Inmediatamente pensamos cómo puede ser moldeable, manejable el oro. El oro, igual como la fe, dice la palabra, más precioso que el oro, tiene que ser sometido a la prueba. ¿Y quién es el que prueba? El martillo. El martillo va moldeando y el fuego es el fuego purificador. Ese fuego dice que acrisola 7 veces. Estamos hablando de una temperatura de más de 1900 grados. Imagínese una hornilla o una plancha recién desconectada. Uno recibe hasta una ampolla. ¿Qué no será un fuego que purifica ese material? Entonces notamos nosotros que el símbolo del martillo es la palabra viva. Y es la palabra la que nos ministra, es la palabra que trae esa transformación, esa palabra que en realidad viene a ser algo que nosotros notamos tan importante en nuestra vida. Es la palabra, como lo dice la Escritura, que es el machacar, y saldrán de sus lados 6 brazos, verso 32, 3 brazos del candelabro de un lado de uno de sus lados, y 3 brazos del lado derecho, ¿verdad? Si hablamos del izquierdo hacia el derecho. Entonces notemos aquí, por favor, cómo era golpeado el oro, moldeado, calentado 7 veces, purificado, y ahora ya se puede empezar a golpear, no a lastimar, no a hacer daño, sino a moldear, desde la base hasta la copa, que era donde allí se depositaba el aceite y donde salía también la llama de la candela. Ahora, no solamente vemos nosotros que el fuego acrisola el oro, pero el martillo también lo moldea. Asimismo también notamos nosotros la figura de la oliva, Getsemaní, el lugar de la oliva machacada. Solamente machacando la oliva se le saca el aceite. Estoy triste, dijo el Señor Jesucristo. Estoy triste aún, de tal manera que el sudor y las lágrimas eran tan intensas que parecían gotas de sangre. Porque el corazón empieza a acelerarse. La presión arterial es rápido. Y entonces hay presión en el cerebro. Hay presión en los vasos sanguíneos, aún hasta en las venas de nuestros ojos. Hay gente que se le pone rojos sus ojos cuando está bajo esa presión, o vasos capilares aquí también en el rostro. Se llena de presión y no hayan. Algunas personas no aguantan y ahí hay un paro cardíaco. Y el Señor Jesucristo lloraba intensamente y decía: Padre, si es posible
que pase esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino que sea tu voluntad. Qué difícil es rendirnos. Qué difícil es que nosotros podamos voluntariamente. Por eso entonces cuando uno da ese paso de obediencia al recibir las aguas del bautismo, lo hacen una persona distinta. Cuando uno decide aceptar a Jesucristo en su corazón, que aunque es lo correcto sería que Él nos acepte a nosotros, ¿verdad? Pero nosotros comúnmente decimos, yo acepté a Jesucristo. Y cuando acepté al Señor Jesucristo vinieron los problemas. Lógicamente, estábamos en el reino de las tinieblas, el enemigo no lo va a festejar, bravo, se convirtió. Al contrario, lo primero va a venir los familiares, los amigos, los parientes, las invitaciones. Nunca lo habían invitado a reuniones familiares, sino hasta ahora que es cristiano. Antes ni se preocupaban si era su cumpleaños, no era su cumpleaños. Hasta las personas decían, ya no te habíamos visto, pensé que ya estabas muerto. Ya se imagina qué palabras de aliento, qué forma de saludar, ¿verdad?, a las personas. Y ahora el enemigo se encarga de meternos piedras de tropiezo. Luego tomamos la decisión del bautismo en agua. Y ese bautismo nos regenera, nos hace una transformación tan tremenda que vemos el cielo abierto, oímos la voz del Padre, recibimos el Espíritu Santo y hablamos en otras lenguas. Debemos anhelar la llenura, el poder del Espíritu Santo. Debemos anhelar en otras lenguas, porque cuando llegó la investidura del Espíritu Santo en el Pentecostés, se notaron sobre la cabeza de los discípulos que habían ahí, dice, como gotas de ese fuego, el aceite que estaba de la unción, era un combustible, y ahí en ese combustible el pueblo se llenó de esa presencia, de esa gloria tan tremenda. La gloria fue tan impresionante que la gente se quedó diciendo, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Y lo que está sucediendo es de que todos fueron del Espíritu Santo y las gotas del aceite de la unción caían, y dice que como llamas de fuego salían sobre sus cabezas. La gente lo ve, que nuestro lenguaje es diferente, que nuestro caminar es diferente. Por supuesto, nosotros tenemos luz y somos luz. Ya no compartimos con las tinieblas, aunque andamos con ellos, podemos convivir con ellos, pero no somos de este mundo. Aquí estamos en el planeta Tierra, pero no pertenecemos al mundo. Estamos en la carne y peleamos con la carne ciertamente, pero ya no somos carnales, somos espirituales. Ya, aunque tenemos un cuerpo natural, ya el Señor está haciendo el proceso para que nosotros lleguemos a ser arrebatados. Y ahí es donde viene también que el molino empieza a hacer la operación en el grano de trigo. Es necesario que el grano de trigo caiga a la tierra y que ahí muera. Y cuando muere es ahí donde nace un trigo, trayendo una planta que va a traer mucho más trigo. Y el Señor dijo que Él iba a dar su vida por nosotros. Y Él se refirió al trigo y dijo, es necesario que yo muera para que ustedes puedan vivir. Y cuando es procesado el trigo, es molido, ahí sale la harina. Si se le preguntara al trigo qué sintió cuando le cayó la piedra encima de moler, que lo deshizo, lo pulverizó. Imagínense, para poder nosotros gustar del vino, la uva necesita ser ¿qué? Pisoteada. Oiga, el candelabro era labrado a martillo. El fuego permitía que fuera más moldeable el oro. La oliva tenía que ser machacada para que saliera el aceite. El grano de trigo molido para que saliera la harina. La uva tenía que ser pisoteada para que pudiera gustar el hombre el vino. ¿Qué es lo que sacan de nosotros? De nosotros sacan la impureza.
Si alguno roba, que ya no robe más, sino que con sus manos trabaje para que dé a las personas que tienen necesidad. Ya no salga de vuestra boca toda palabra soez, toda vulgaridad, salga de vuestros labios, ya no más. Antes hablaban de mentiras, ahora hablan de verdad cada uno con su compañero. ¿Cómo va cambiando? Y eso es golpe por golpe. Y uno va diciendo, ouch, ouch. En todo el camino se oye, ¿verdad? Algunos más fuertes, otros más bajos, unos solo en silencio y otros suspiran, otros dicen, amén, amén, me cayó, pero qué rico. Qué deliciosa es la palabra. Se deleita porque uno dice, yo quiero ser realmente lo que el Señor quiere que yo sea. Que sea un vaso de honra para que por medio de mi vida yo pueda darle la gloria al Señor. Entonces el alma ministrada por la palabra, solamente el alma ministrada por la palabra puede resplandecer. En el caso de, digamos, de una lámpara, prácticamente un foco, ese foco está sucio, la suciedad es por fuera, se tiene que limpiar. Y al limpiarse, entonces va a brillar la luz que está adentro. Pero si la suciedad fuera por dentro, aunque esté limpio por fuera, no puede resplandecer. De la misma manera nuestra vida estaba no solamente por fuera, sino que también por dentro. Y vino la palabra y empezó a limpiarla, y vino la palabra y empezó a moldear, vino la palabra y empezó a quitar las cosas que no eran útiles, las cosas que no servían. Por ejemplo, algo que no servía en nosotros era el orgullo. En el mundo sí sirvió. No era porque fuera un atributo positivo, sino que le ayudó a guardarse. Porque si no hubiera sido orgulloso, hubiera sido pisoteado. Pero ahora en Cristo, ahora ya es diferente. Ahora tiene que dejar el orgullo y tiene que vestirse de humildad. Y dejar que si es necesario le pasen encima, que le pasen. ¿Por qué? Porque hay propósito de Dios. A nadie nos gusta el trato. No estoy hablando de maltrato. Estoy hablando de trato que tiene propósito con Dios. Estoy hablando de cómo la palabra va ministrando. No golpeando, sino moldeando. La palabra no golpea, moldea. Y de esa manera entonces vemos nosotros cómo el alma empieza a ser ministrada y el alma empieza a resplandecer. Mire lo que dice vamos a ver Éxodo 27 y verso 20. Vamos a ver el 27 y verso 20. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para que la lámpara arda continuamente. Las olivas machacadas nos habla de la unción que debe de estar con nosotros. El alumbrado tiene que ser la luz y el candelero o lámpara tiene que ser el Espíritu Santo. Y que al arder continuamente no solamente traiga iluminación, traiga también calefacción y traiga también pureza. Porque cuando arde el fuego purifica. El fuego calienta y el fuego ilumina. Esas son las cosas que hace el fuego. Y me traerán aceite puro de olivas. Y dice que en la tienda de reunión, fuera del velo que está delante del testimonio, Aarón y sus hijos la mantendrán en orden delante del Señor. Desde la tarde hasta la mañana será estatuto perpetuo para todas las generaciones de los hijos de Israel. O sea, que no se debía de apagar esa lámpara. Desde la tarde hasta la mañana del día siguiente. Y así sucesivamente. Tenía que estar constantemente iluminado. Nosotros no podemos permitir un momentito que la tiniebla llegue. ¿Se recuerda al apóstol Pedro en un momento que permitió que la tiniebla llegara?
Le dijo, Señor, no vayas a hacer eso. ¿Cómo que te vas a morir? A eso no te suceda. Yo estoy dispuesto a ir a la cárcel, yo estoy dispuesto a ir a morir por ti, pero no te contesta tal cosa. Y el Señor le dijo, apártate de mí, ¿qué? Imagínense. No hablándole a Pedro, sino al que había poseído la mente de Pedro. Albergó, en tinieblas se alberga pensamientos negativos. Porque las tinieblas traen lo negativo, la luz trae lo positivo. En otro momento el discipulado dijo, ¿y ahora quién será el sucesor? ¿Quién va a ser el mayor? Y el Señor dijo, el que quiere ser mayor, que sirva a los demás. De esa manera ellos estaban complicándose quién estaría a la izquierda, quién estaría a la derecha, y hasta la mamá de Jacobo y Juan dijo, ¿será que le puedes permitir a mis niños que se estén a la izquierda y a la derecha tuya? Le dijo, mujer, esto le corresponde al Padre nada más. Hay cosas que se permiten cuando se deja la mente dominar por alguna sombra de variación, por alguna tiniebla, por alguna oscuridad. Por eso es que el Señor dice, constantemente tienen que tener no solamente la llama encendida, pero el aceite. El aceite es importante. Se recuerda aquellas insensatas, por cierto que eran 5, ¿verdad? Y ellas dijeron, ya se nos hizo tarde, regálennos, compartan. Y las sabias dijeron, miran, para que ni a ustedes ni a nosotros nos falte, mejor vayan ustedes a traer. Eso significa que cada uno tiene que estar preparado. Nosotros preparamos a la iglesia y la iglesia tiene que dejarse preparar, tiene que tomar ese combustible, porque esta es una carrera larga, de gran distancia, es un recorrido de tiempo, no es simplemente hoy, mañana, no, es mañana, pasado y el siguiente mes y el siguiente año. Usted no puede claudicar, no podemos poner nuestra mano sobre el arado y voltear a ver, no, tenemos que seguir adelante, tenemos que decir, Señor, ayúdame, sosténme, siento que el arado me va arrastrando, pero aquí voy, no se suelte. Él va a venir y le va a levantar y le va a decir, yo estoy contigo, no temas. Pablo el apóstol estaba en aquel barco y fue sacudido por una tormenta llamada Euroclidón. Y él ya estaba rindiéndose cuando el ángel del Señor le dijo, no temas, ninguno va a perecer, no va a haber pérdida humana. Ellos se metieron, hasta el capitán del barco se metió en ayuno. Que usted sabe qué clase de personas van en los barcos, ¿verdad? Entre piratas, corsarios, maleantes y toda clase de personajes ahí dentro del barco. Ahí usted puede notar al capitán Garrapata, al mandarín. Ahí hay muchos que están dentro del barco y ellos se metieron en el ayuno. Se metieron en ayuno diciendo, ¿y esto qué va a suceder? Y recibe el mensaje de parte de Dios por medio de un ángel. La palabra va a llegar. Y esa palabra tiene que ser leída. Esa palabra tiene que ser escuchada. No solamente tiene que escuchar, pero tiene que leer. No solo tiene que leer, tiene que escuchar. Tiene que pedir revelación de parte del Espíritu Santo para que usted entonces pueda entender y comprender cuál es el propósito y la voluntad de Dios para su vida en ciertos casos y circunstancias. Claro, podemos pedir consejo, porque en la multitud de consejos hay sabiduría, pero también tenemos que tener comunión con nuestro Padre Celestial. Asimismo, notamos nosotros que nos habla en el verso 33, por favor, 25-33. Retrocedamos unos versículos atrás. Dice,
Habrían 6 brazos, 3 brazos del candelabro de uno de los lados, 3 brazos del lado contrario. Habrán 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, con un bulbo y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, con un cádiz y una flor, así en los 6 brazos que salen del candelabro. Entonces hay 6 brazos y un candelero central. En el verso 34 dice, y en la caña del candelabro habrán 4 copas en forma de flor de almendro con sus cálices y sus flores. Ahí notemos nosotros cómo Dios nos habla y nos dice, no solamente de un lado 3, sino del otro 3. Básicamente son 3 secciones en cada brazo. Y ahí notamos nosotros en los brazos, botón, flor y fruto. En el centro, esa vara representa a Cristo. Jesús es la luz. Y por medio de esa luz nosotros somos iluminados. Esa luz vino al mundo y el mundo no la comprendió. ¿Por qué? Porque ellos amaron las tinieblas. ¿Y qué hay en las tinieblas? Pecado. Amaron más las tinieblas porque ahí había pecado. Y la luz no las recibieron. Entonces, en una parte podemos ver que nos habla del Antiguo Testamento y nos habla del Nuevo Testamento. También esta vara nos habla de un antes de Cristo y un después de Cristo. Notamos que el botón representaba al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre nadie lo ha visto. Es en forma invisible. Note el botón. Adentro del botón del almendro, ahí estaba la flor y ahí estaba el fruto. Pero no se había desarrollado. El Padre ha estado oculto a la vista humana, porque Él habita en una luz inaccesible. Dios es espíritu y Dios es verdad. Por consiguiente, entonces, el botón viene a simbolizar la invisibilidad del Padre. Luego, el botón se abre, y cuando se abre el botón, de ahí sale la flor. Eso significa que el Hijo está siendo manifestado. El libro de Colosenses dice, a Dios nadie lo vio. Él es invisible, pero ha permitido que su Hijo sea manifestado para que Él sea lo visible de lo invisible. Así que el Padre estaba oculto y el Hijo manifestó. Es lo que dice Juan de el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Luego, después de la flor va madurando y le da como lugar al fruto. El fruto básicamente es el Espíritu Santo delegado. En el fruto nosotros podemos ver los 9 frutos del Espíritu. Nosotros podemos ver los dones del Espíritu en cada una de las manifestaciones que hay. Ahora, cuando notamos nosotros que Jesús es la vara central, podemos ver a dónde se iba la luz reflejada. Y lo primero que notamos nosotros es que la luz de la menora, el resplandor, iluminaba la puerta y el lugar santo. O sea, estaba en esta posición en la cual podía esa luz resplandecer. Veamos por favor siempre en Éxodo, en el capítulo 25, vamos a tomar el verso 37, por favor. Entonces harás sus 7 lámparas. Dice que harán sus 7 lámparas. Y ahí estaban las 7 lámparas, ¿verdad? Entonces harás sus 7 lámparas. Sus lámparas serán levantadas de modo que alumbre
el espacio frente al candelabro. Frente a él la luz se iluminaba. Eso significa aquí que antes de accesar al lugar santo tenía que haber una iluminación. Y esa iluminación era para confirmarnos el acceso al nuevo orden divino. Porque nosotros veníamos del atrio. En el atrio teníamos que tener un sacrificio. Cada uno de los israelitas presentaba un sacrificio al sacerdote. Él lo ofrecía en el fuego del altar. Se consumía y ya ese pecado había sido perdonado. Luego el sacerdote llegaba al lavacro, que era la fuente donde se lavaba, y particularmente esa fuente había sido construido con los espejos. Así que cuando él inclinaba su rostro para lavarse, lo primero que miraba era su cara y empezaba a lavarse. Esa es la figura de la palabra. Nosotros, a quien debemos de ver primero cuando leemos la palabra, es a nosotros mismos. Regularmente cuando hay otras dimensiones, como por ejemplo cuando ya está la oportunidad de predicar, regularmente se piensa, voy a predicar de esto, o voy a enseñar de esto, y empieza uno a elaborar un bosquejo, cuando el Espíritu Santo dice, no, esto no es para enseñar, esto es para ti. Quien va a ser exhortado eres tú, y empieza uno y recibe, ¿verdad? ¿Qué significa? Que uno la escopeta, en lugar de apuntarle hacia los demás, se la apunta a uno mismo. El martillo, en lugar de usarlo para otro, se lo usa uno. Yo me había preparado de una manera tremenda para una de las reuniones de los varones. Y yo pensé, mínimo vendrán unos 100, dije yo. Y venimos los que teníamos que venir, ¿verdad? Una docena. Y el primero que fue ministrado en esa reunión de varones fui yo. Una administración tan preciosa a mi vida. Con los ejemplos, con la palabra, con la dinámica, con todo lo que hubo. Fue una administración para mi alma que cuando llegué me dijo mi esposa, ¿qué pasó? Hasta su rostro cambió. Porque la administración era para mí. Y así también tu vida se va a llenar de esa luz que vas a iluminar. Te confirman el acceso que pasaste del atrio y entraste al lugar santo. El sacrificio es Cristo. El lavacro del agua es la palabra. Y el lugar santo ya es la administración para confirmarte que pasaste al siguiente nivel. Es como cuando recibe uno a Jesucristo en su corazón. Es cuando uno recibe el Espíritu Santo. De ahí viene la confirmación para el servicio, para el ministerio, para lo que Dios tenga para nuestra vida. Ahí estaba entonces, dice, la puerta y el lugar santo iluminando en el verso 37. Harás sus 7 lámparas, sus lámparas serán levantadas de modo que alumbren el espacio frente al candelero. Y sus despabiladeras y sus platillos serán de oro puro. El candelabro con todos sus utensilios serán hechos de un talento de oro puro. Y luego dice, como unos 34 kilogramos. Y mira que lo hagas según el diseño que te ha sido mostrado en el monte. Era la palabra que había venido a la vida y al corazón de las personas. Nosotros hemos recibido de parte de Dios ministración. Y dice, tiene que ser según el diseño que se ha mostrado. No es como nosotros querramos, es como Dios quiere. A nosotros no nos gustan las pruebas, pero las pruebas tienen que llegar. ¿Por qué? Porque nos ayudan a mejorar nuestro carácter. Nos procesan, sacan lo mejor de nosotros o lo peor dependiendo del caso. De las olivas sacan el aceite, del grano de trigo sacan la harina, de la uva sacan el vino,
del oro sacaron el candelabro. Entonces dice que el siguiente es la iluminación hacia la mesa del pan. Vamos al 26, por favor, y verso 25. 26, verso 35. Sí, Éxodo 26, 35. Y pondrás la mesa fuera del velo y el candelabro enfrente de la mesa en el lado del tabernáculo hacia el sur, y pondrás la mesa en el lado norte. Entonces el resplandor de la menora primero ilumina la puerta al lugar santo y al lugar santo para que haya confirmación. En esa misma posición la luz pegaba directamente al frente de la mesa. En la mesa se encontraban los panes de proposición. Y ahí dice que es una figura del alimento espiritual, del logos y el rema de la palabra de Dios. Ya lo dijo claro Jesucristo, no solo de pan vivirá el hombre. Cuando hay problemas, lo menos que uno quiere es comer. Se va el apetito. Amados, cuando viene el problema, hasta la cara le cambia a uno. Los ojitos se vuelven más pequeños. El corazón se estruja. El dolor se siente en la piel. Punzadas en el corazón. Peor sea aquello, peor sea otro. La mente elaborando bosquejos de posibles escenarios que no van a ser ciertos, sino que lo cierto es en la palabra. Entonces es momento de venir. Y esta tarde el Señor me decía, después de más de 2 horas de estar esperando resultados, me decía, esta es una prueba para reconocer cuánto confías. Cuánto confías en mí. Yo dije, absolutamente todo. Y empecé a ver la evolución para mejoría en el cuerpo. Empecé a ver que todo lo que el enemigo estaba tratando de hacer se disolvía. Cuando nosotros echamos toda ansiedad sobre él, él toma cuidado de nosotros. Pero cuando nosotros estamos cargando el problema, porque es lógico, somos humanos, y el peso del problema nos agobia, y lo que quisiéramos es tirar la toalla, colgar los tenis, lo que quisiéramos es hasta renunciar. Me voy, pero ¿a dónde? Si no es de irse a otro lugar, es uno y Dios, su relación. Gracias a Dios que uno puede confiar con personas y decir, llévenos en oración, ore por favor, me siento débil, me siento afligido. Cristo Jesús dijo mismo, oren por mí, y se fue a orar. Este lugar se convierte a veces en testigo silencioso de nuestras oraciones más íntimas. Ayúdame, Señor, ya no puedo. Siento que este problema me va a destruir. No te vas a destruir, te va a mejorar, no te va a empeorar. El enemigo quiere usar lo adverso de esta situación, porque hay gente que con los problemas hasta de la iglesia se va y renuncia aún al evangelio y niega la fe y ya no vuelve y no quiere más nada. Alguien me contaban 3 testimonios de esos que descuartizan la fe de cualquiera. Le hicieron esto, en el otro lugar le hicieron lo otro, y en último fue el tiro de gracia, y ella, esta persona, ya no quiere saber nada ni de Dios, ni de las iglesias, ni de los ministros. Casi hasta atea la volvieron. Pues el enemigo es lo que quiere. Eso es todo. Él vino a robar, matar y destruir. Pero Jesucristo vino a deshacer las obras de las tinieblas. Él es el que nos va a dar la victoria, pero tenemos que estar comiendo. David, en sus andadas de aventurero, salió huyendo porque venían persiguiéndolo. Los soldados de Saúl tenían hambre y llegaron allá con los sacerdotes. Digo, ¿tienen algo de comer? Dijo, nada. No hay tortas, no hay tacos, no hay tamales,
tenemos los panes de la proposición nada más, pero solamente si ellos se han guardado. Oh, sí, dijo, venimos 3 días huyendo en camino, no comimos, no bebimos, no conocimos, no tuvimos intimidad, no hicimos nada, ni relajo, ni fiestas, ni nada desagradable. Veníamos con el alma hecha pedazos. Así que si no se consagra las buenas, el Señor se encarga de que se consagre. Dijo aquel, yo oía del ayuno de Daniel, yo oía del 3 días de ayuno, viernes, sábado y domingo, y a ninguno le entraba. Me enfermé, paré en el hospital y me metieron 4 días que ni agua me dieron, pedacitos de hielo me ponían en la boca. Y digo, ahora cada vez que hay ayuno yo soy el primero. Hasta cuando no hay ayuno, ayuna de Daniel. Porque va procesado, va ministrado el Señor con su Espíritu Santo. Y dijo, aquí está, qué mejor pan. Hoy por casualidad no tendrás espada, porque en lo apresurado salí sin espada. Me decía este varón, pastor, recomiéndele a la iglesia que lean la palabra, pero que la memoricen, porque va a llegar el momento en el cual el enemigo le tocará, tentará. No tendrán una Biblia físicamente, pero la palabra que tienen en la mente la bajan al corazón y pelean como una espada. Porque él podía ver las potestades en un río donde iba cruzando, en medio de la anestesia, la operación y tanta cosa que le pusieron. Él iba en ese río y había un personaje que lo seguía y le decía, eres de este lado. Y un ser luminoso decía, no, él es de este lado. Y ahí estaban peleándose por el cuerpo de él. Y él entonces con la palabra, y dice, ¿qué texto digo? ¿Qué texto digo? Y dijo, el que más repiten en la iglesia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. Y entonces dice que vino vigor sobre su vida y dijo, mi vida está en las manos de Dios. Y entonces el personaje oscuro lo tiró, aventó y cayó sobre la pared del dormitorio de espaldas. Y dijo, de aquí no me muevo, nadie me moverá. Él es mi defensa. Y ahí estaba la medicina alterándole su estado emocional, pero el enemigo también alterando el orden espiritual. Pero vino la palabra. Asimismo le dijeron, no tenemos espada, sino solamente la espada de Goliat, la espada de Goliat que tú dejaste. Y dijo, pues qué otra mejor. Las batallas pasadas son la prueba de que si Dios te libró de aquello, también te librará de lo otro. Si Dios nos hubiera querido matar, ya nos hubiera matado, pues, ya estuviéramos muertos. Pero Dios está haciendo el proceso y está permitiendo cosas que nosotros a veces ni siquiera nos enteramos. Me han pedido para zarandearte, le dijeron a Pedro, pero he orado para que tu fe no falte. Miren, nosotros somos seres luminosos y cuando pasamos son destellos, se refleja la luz donde vamos pasando. Entonces el enemigo dice, échele agua. Y hay tantos atentados en contra suya. Desínflenlo. O inflenlo también, porque también las dos cosas. Si desinflan, nada de aire. Y si está bien inflado, se siente que ya la eminencia. No, eso ya lo sé. Eso ya, como dijo alguien, está tan profundo que se sale fuera de la Biblia. Se va de pasta a pasta. Nosotros tenemos que ir a lo que el Señor nos ha enviado, comer de su pan. Él nos ha invitado a estar en la mesa. Yo no logro entender cómo la gente puede perderse un momento tan importante, además de solemne, importante. Todas las veces que comáis de este pan y bebáis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Sabe qué más le da escalofrío al enemigo? Esa declaración. ¿Y por qué está en guardia? Entonces dijo aquel personaje, dijo, no, yo ya no ayuno, yo ya no oro, ya no busco de Dios, porque entre más busco de Dios es cuando más problemas vienen. Así que ya hace la fórmula.
ni tú conmigo ni yo contra ti, así que a nadie le habla del evangelio, no va a la iglesia, ahí está encerradito. Y cuando venga el día de la prueba, encerradito se quedará. Y sabe que cuando vienen los problemas es cuando vamos a buscar más. En la guerra lo he notado, aunque no he sido parte de algún ejército, pero he notado en el ejército espiritual y en las estrategias militares. Es cuando quieren avanzar, tienen un grupo especial élite que van hacia adelante. Y cuando en medio del conflicto más duro, ellos tratan de avanzar en lugar de retroceder, aunque estén perdiendo, ellos tratan de avanzar porque aunque retrocedan, ya habían avanzado un poco más. En cambio, si donde están se quedan y retroceden, pierden terreno. Nosotros tenemos que ir hacia adelante. Vamos por más del Espíritu Santo, más de ese poder que necesitamos, más de esa unción. ¿Y quién nos va a proveer? El alimento espiritual. Es esa palabra, la victoria. Veamos el último, que es la iluminación hacia el altar del incienso. Ahí está Éxodo capítulo 40, por favor. Siempre el libro de Éxodo, capítulo 40. Y queremos invitar también a todos nuestros hermanos a que, por supuesto, tomen nota de la cena del Señor. Este domingo vamos a tener la cena del Señor, tendremos alabanza, adoración, palabra de parte del Señor y por supuesto, ¿verdad? Ustedes son más que bienvenidos aquí al discipulado pastoral en la cual nos damos cita todos los miércoles. Así estamos entonces ya invitándoles para que puedan darse cita para este domingo. Vamos a ir a Éxodo 40, verso 35, le dije, ¿verdad? 40-25, gracias. 40-25. Y encendió las lámparas delante del Señor, tal como el Señor había mandado a Israel. Entonces, cuando dice encendió las lámparas, es hacia adelante. Before sería en inglés, ¿verdad? Ante. No solamente es presentar, sino que la iluminación iba a ir hacia adelante. No iluminación hacia atrás, sino iluminación hacia adelante. ¿Y cuál era la iluminación hacia adelante? Que iba a haber una oportunidad de tener comunión. Porque esa puerta ya era inaccesible durante los 364 días. Una sola vez al año podía entrar hacia el lugar santísimo. El lugar santísimo estaba sellado, podríamos decir, por un velo. Pero gracias a Dios por Jesucristo que ese velo se rasgó de arriba hacia abajo. Ahora nosotros no tenemos que hacer nada, sino solamente darle gracias a Dios porque fue por su misericordia, fue por su gracia. Entonces, al estar el candelero iluminando, nos está enseñando la comunión. ¿Qué era lo que había ahí en adelante? Lo que había era el altar del incienso. Nótelo, por favor. Entonces colocó el candelabro en la tienda de reunión frente a la mesa en el lado sur del tabernáculo y encendió las lámparas delante del Señor tal como el Señor había mandado a Moisés. Luego colocó el altar de oro en la tienda de reunión delante del velo y quemó en el incienso aromático tal como el Señor había ordenado a Moisés. Después de que ya puso el incienso, ya podía él traer esa oración. Dice que había incensarios en el libro de Apocalipsis. ¿Y qué es ese incienso que sube? Digo, son las oraciones de los santos. La oración es fundamental para nuestra vida. No es intercesión, es puramente oración. Pero ¿qué se necesita para que el incienso pueda arder? El quebrantamiento.
Ahí está el árbol. Ese árbol tiene savia. Y cuando lo lastiman, esa savia sale hacia afuera. Y entonces esa savia es cortada. Y ahí es donde se forma el incienso. Se trae ese incienso. El ser humano es diferente. Al ser humano lo hieren y en lugar de sacarlo hacia afuera, lo mete. Se queda hacia adentro. Ahí está el resentimiento, la falta de perdón, la amargura. Ahí están los complejos, ahí están las culpabilidades, ahí está el hacerse la víctima. Todo a mí me lo echan, todo yo, por mi culpa. Es a mí, es que no me quieren, no me celebran, no esto, no lo otro. Viven una vida completamente de reproche. ¿Por qué? Porque no se han dado cuenta que la administración es sacarlo de adentro hacia afuera. Y cuando ese árbol de mirra se le limpia, entonces sacan el material y se convierte en un incienso. Cuando hay quebrantamiento es cuando nosotros nos rendimos. Es doloroso, pero ese quebrantamiento es necesario. La oración y la comunión nos invitan a participar de lo que es la nueva dimensión del orden divino del atrio hacia el lugar santo. Hablamos de atrio cuerpo y hablamos de alma lugar santo. Nosotros tenemos dentro de nosotros el candelero, tenemos la mesa de los panes y tenemos el altar del incienso, que son nuestras oraciones que presentamos delante de Dios. El resplandor del menora es en tres direcciones. Primero, ilumina la puerta del lugar santo. Segundo lugar, ilumina la mesa del pan. Y en tercer lugar, ilumina hacia el frente, que es el altar de oro. Ahí donde está el incienso, donde en la comunión es entre usted y su Dios. Donde el Señor quiere que nosotros le hablemos directamente. Hay una línea directa hacia el Señor, sin interferencias. Solamente marque y dígale: Señor, aquí está mi alma. Señor, no te escucho, quiero oír tu voz. Y Él le va a hablar y Él le va a ministrar. Inclinen su rostro ahí donde está. Toda necesidad, Padre, tú conoces el levantar y el acostar de tu pueblo. Tú conoces, Señor, cada una de las necesidades de tus hijos. Venimos delante de tu presencia, Padre, sabiendo que todo lo que pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Él lo puede hacer, Padre. Para ti no hay nada imposible. Gracias porque podemos poner toda ansiedad sobre ti, porque tú tienes cuidado de nosotros. Gracias por tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, porque a través de esta programación podemos llevar edificación a través de tu palabra, Señor. Bendice a cada uno de nuestros hermanos aquí presentes en esta reunión, pero también, Señor amado, a través de nuestra estación de radio, Padre Santo, a través de los canales, Señor amado, de las diferentes formas en las cuales tu palabra puede llegar. Ahí llegue, Señor amado, tu palabra. Ahí llegue, Señor, tu Santo Espíritu a ministrar cada necesidad, cada vida, Padre. Los presento delante de ti, Padre. Aquel que tiene una necesidad profunda y hoy dice: Señor, aquí estoy, Padre. Sana mis dolencias, sana, Padre, toda enfermedad. Por las llagas de Cristo lo pedimos, Padre. Haya perdón de pecados, haya liberación de opresiones, Padre, en el nombre de Jesús. A ti toda la gloria, a ti toda la honra, porque solamente a ti te pertenece. Gracias, Padre, por tu Santo Espíritu. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén, Padre, y amén. Gracias, Señor. Sean bendecidos para